Hola chicas y chicos, vamos a iniciar el tema de trigonometría con los elementos básicos. Tenemos un sistema de coordenadas cartesianas que está dividida en cuatro cuadrantes y tenemos la formación de ángulos donde el lado inicial está sobre el eje X positivo, que es el ángulo que vamos a utilizar. Cada ángulo tiene un ángulo completo, ya sea dependiendo de la medida, y tiene un lado terminal, que es donde termina este ángulo que vamos a dibujar. Todos los ángulos se dibujan a partir del vértice con lado inicial en el eje X positivo y ahí se va moviendo ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda si el ángulo va a ser en posición estándar o negativo. El ángulo en posición estándar es el que tiene el lado inicial en el eje X positivo, vértice en el origen y se mueve hacia la izquierda, digámoslo así. Ese ángulo que está dibujado ahí mide 230 grados, es decir, que inició en el eje X y se fue moviendo hacia la dirección donde tiene la flecha. Este es un ángulo en posición estándar. El ángulo positivo es el que tiene igual un giro, pero ese va girando al lado contrario de las manecillas del reloj. Por ejemplo, este que está dibujado acá mide 450 grados porque da una vuelta completa y sube 90 grados más en total. Cada uno de los ejes mide de 0 a 90, luego 90 a 180, de 180 a 270 y de 270 a 360 para terminar con el ángulo completo. Ahora, el ángulo negativo se dibuja a la inversa. Se hace girar al lado de las manecillas del reloj, es decir, del eje X positivo, en lugar de moverse hacia la izquierda por encima, se mueve hacia la izquierda, pero por debajo de los cuadrantes, empezando hacia el cuadrante número 4. Y es negativo, aquí ahí le colocamos 310 grados negativos por la dirección del ángulo. Luego tenemos el ángulo cuadrantal, que es un ángulo que tiene el lado terminal en alguno de los ejes del sistema de coordenadas, que puede ser 90 grados, 180, 270 o 360. Entonces, por ejemplo, aquí aparecen ciertas medidas de ángulos. Para determinar si son cuadrantales, yo tengo que ver si esos ángulos son múltiplos de 90, de 180 o de 270 o 360. Lo que voy haciendo es sumando 90 para verificar si esos ángulos quedan en alguno de los ejes. Luego los ángulos coterminales, que son dos o más ángulos que terminan en un mismo lado, que su lado terminal coincide. Por ejemplo, si me piden ángulos positivos y negativos que sean coterminales con el ángulo de 60, lo que voy a hacer es sumar o restar 360 dependiendo si es positivo o negativo, porque la idea es que se sume una vuelta completa del círculo trigonométrico. Entonces, para encontrar un ángulo positivo a 360 le sumo 60 y uno negativo a 360 le resto 60. O al inverso, 60 menos 360 y 60 más 360. Y así voy a ir sumando, con cada vuelta que yo sume voy a ir encontrando un nuevo ángulo que es coterminal con ese. El ángulo central de un círculo es el que es un ángulo cuyo vértice está en el centro, ¿verdad? En el punto de origen. Y aquí tenemos el círculo trigonométrico, donde se presenta a través de un triángulo rectángulo que tiene radio 1 en la circunferencia y se va a formar de acuerdo a la ley de sen, cos y tan. Vean que si se coloca ahí el ángulo, el sen de ese ángulo va a ser opuesto sobre hipotenusa, que es y sobre 1. El cos es adyacente sobre hipotenusa y el cosecante y el secante son las inversas de las anteriores. El tangente, que es en sobre cos, en este caso y sobre x, tomando como ejemplo el primero y el segundo. Y el 6, que es el cotangente, que es el inverso del tangente. También tenemos ángulos cuadrantales y sus medidas, que eso se puede calcular, pero es un resumen de una manera que yo lo puedo encontrar más fácilmente. Por ejemplo, si yo tengo que calcular el ángulo de sen de 0, entonces me fijo en la tabla y sé que sen de 0 es 0. O el ángulo de tan de 180 grados, yo ya sé que va a ser 0. Es un resumen de ángulos que me permiten a mí calcularlos de manera más sencilla. En el siguiente video vamos a continuar con estos tipos de ángulos y los ángulos especiales.